está la ruta de aprendizaje número 4, ¿sí? Ahí ya está la ruta 4, esta mañana la creé, ya está el ejercicio de la exposición, ¿sí? De la exposición que tienen que subir ahí. Y a medida que vayamos esta semana dando las clases, pues voy alimentándola con la información. Hoy les subiría lo que es la videoconferencia, la plataforma Profe, y la presentación, señor. ¿para cuándo es la exposición de lo de Para, los temas de... para la ¿Cómo, otra profe? semana, para la otra semana, el 6 y el 7, ¿sí? Eso no lo Gracias, hacemos profe. la otra semana, el 6 y el 7. Voy a dividirlos en dos grupos. El 6 daríamos una y el 7 daríamos las otras, ¿sí? Voy a dividirlos en la mitad para que no sea muy dispendioso escuchar las 7 conferencias en una sola clase. Y el jueves realizaríamos, porque les estaba preguntando que si realizábamos un taller preparcial y me dijeron que sí. Entonces el jueves realizaríamos el taller preparcial y ya el 13 sería el parcial del segundo corte. Acuérdense que la entrega del artículo del proyecto de aulas para el sábado 10. Esa está en la ruta de proyecto de aula, creo que se llama así. Y yo le modifico la fecha para el 10 de octubre porque creo que todavía no está habilitada para que ustedes puedan ingresar a cargar los trabajos ahí. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que acabo de explicar o me hice No, entender? profe, claro. Bien. Bueno, entonces voy a compartirles. Voy a ver si ahorita cuando terminemos vamos a hacer un ejercicio. ¿Ustedes han llegado a hacer un Jamboard? ¿Qué es, profe? ¿No? Bueno, ahorita miramos y hacemos un ejercicio pequeño a ver si somos capaces de desarrollarlo. ¿Listo? Acá en al final de la presentación, espérame, yo la busco, hay un link, ¿sí? Yo se los voy a compartir por la plataforma por si lo quieren mirar o por la ruta de aprendizaje, que es un video sobre el Civigila, que es el sistema de vigilancia en salud pública, por si lo quieren mirar. Acá en la presentación, en la última diapositiva, está eso. Como yo se los envío en PDF, pues no lo pueden ver, pero entonces yo les comparto la URL en la plataforma. Entonces vamos a ver vigilancia epidemiológica. Y vamos a ver vigilancia epidemiológica general. Mañana vamos a ver el CISBEA. Y el jueves entonces miraríamos lo del artículo como tal. Porque dijimos que íbamos a iniciar haciendo lo del artículo, pero dejémoslo para el jueves más bien. Bueno, ¿alguien sabe qué es vigilancia en salud pública? ¿Alguien tiene idea de qué será? ¿No? ¿Alguien tiene idea de qué se les ocurre con vigilancia en salud pública? ¿Qué será eso? Es Profe, como tal la vez que recolección. cumplan. Ah, Dime. dale, Lore. Si quiere Sí, Lorena y después, dime Lorena. es como la recolección de la información, Ujú. o sea, Recolección de los problemas que se está presentando en un ente de la salud pública, ¿no? En las poblaciones. en las poblaciones. Entonces es que una recolección de información, ¿sí? Kiara, ¿tú qué piensas que es? Que ibas a participar también. Sí, profe, eso. Y no, y también, no sé, también pienso que es como vigilar toda la parte de la salud, pues que cumplan con todo, tal vez los beneficios, los requerimientos que se necesita para atender a una población, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, ¿qué es vigilancia en salud pública? Resulta que a partir del decreto 3518 del 2006 se creó el CIVIGILA, que es el sistema de vigilancia en salud pública.
La vigilancia, como la palabra lo dice, pues ellos lo que quieren es vigilar cuáles son los eventos, los cambios que hay en una población con respecto a la salud. Cuando hablamos de vigilancia epidemiológica, hablamos vigilancia epidemiológica general. Ya cuando vamos a hablar, como la otra semana, vamos a hablar de vigilancia epidemiológica específica, ambiental. Hay otras clases de vigilancia, ahorita al final vamos a mirar. Entonces tenemos que la vigilancia epidemiológica se refiere que están aplicando la epidemiología, todos los conocimientos que hemos visto hasta ahora de epidemiología, ¿para qué? Como una herramienta científica que va a ayudar a qué? A buscar las soluciones en problemas de qué? En problemas de salud pública que afectan qué? Una comunidad, una población, un país. Entonces, acá que nos mira esta vigilancia epidemiológica, mira que la distribución de cómo está distribuida la enfermedad, por ejemplo, en Colombia, cómo está distribuida la malaria, en qué ciudades, en qué departamentos, en qué municipios está ubicado, ¿sí? En qué sitio es endémico, cuál es la frecuencia, si se da más en hombres, si se da más en mujeres, y conocer la historia natural de qué, de ese microorganismo y cómo se comporta en determinadas poblaciones. ¿Qué hacen con todo este conocimiento y todos estos datos que recogen a través del CIVIGILA? Pues van a buscar controlar, ¿sí? Controlar la enfermedad para poderla ¿qué? Erradicar o para poder prevenir. La definición es una de las prácticas de los métodos epidemiológicos y de las prácticas rutinarias de los servicios de salud. Todos los servicios de salud en el país, ellos tienen que reportar, hay unas enfermedades específicas que ellos deben de reportarla al Instituto Nacional de Salud a través de ¿qué? Del CIVIGILA. Hay unos formularios que uno llena donde es de notificación obligatoria, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades endémicas, el VIH. Entonces, hay una serie de enfermedades que se tienen que reportar a este sistema. Las medidas de control se derivan de los análisis ¿qué? Epidemiológicos. Pues hacemos el análisis epidemiológico y según los resultados que arroje, por ejemplo, las tasas de incidencia, las tasas de prevalencia, los factores determinantes en la salud que pueden causar determinada enfermedad, entonces ahí va a entrar a qué? Van a entrar a hacer acciones que permitan evitar que ocurra la enfermedad. Una de estas es a través de qué? De inmunización. Si sabemos que en una zona es endémica de una enfermedad, pues entonces vamos a inmunizar esa población para que evite que haya propagación, haya un brote o hayan contagios. Debido a que en la epidemiología se ha ubicado mucho en lo que es clínica, entonces se dejó un poco al lado lo que es lo que está relacionado con el factor ambiental, ¿sí? Eso debido a que siempre se miró que agente huésped, no miraron la parte externa donde miran que hay factores ambientales que pueden también afectar la salud o sustancias químicas que también pueden afectar la salud. El concepto de vigilancia epidemiológica fue consolidado en la década de 1950 en Estados Unidos, donde allí empezaron a recolectar información del comportamiento de diferentes enfermedades. Y esto empezó en Estados Unidos, ya después lo tomó este modelo otros países y a partir de allí empezó a generarse la vigilancia epidemiológica a través de diferentes sistemas. Por ejemplo, acá se llama CIVIGILA, en otros países la recolección de esa información puede tener otro nombre, pero tiene el mismo fin. En la historia... Qué pena interrumpirte. ¿Estás proyectando diapositivas? Sí. Ay, eso también iba a decir yo. No, profe, no, no se estás proyectando. Pero bueno, bueno, no vemos nada. Yo tenía la misma pregunta, pero no quería interrumpir.
Pero hasta ahí me han entendido, ¿sí? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, para no devolverme. Espérame, entonces yo coloco acá. Ahí sí están. Ahí sí Sí, los ya, están señora. mirando. Sí, señora. Bueno. Entonces, a partir de que del año del siglo XVII y XVIII, ¿qué pasó? Ellos tenían la información, ¿sí? Solo la vigilancia epidemiológica estaba basada en qué? En tener información muy descriptiva de cómo se comportaba la enfermedad, qué población afectaba, y eso les ayudaba a ellos a qué? A generar políticas públicas, políticas de economía, políticas militares, políticas de saneamiento. A finales del siglo XIX, ¿qué pasó? Debido a que se cambió la teoría de los miasmas, acuérdense que estuvimos viendo lo de los miasmas que pensaban que era por un fluido, sí, pero no sabían que era debido a que a microorganismos. Cuando se cambió esta teoría del contagio, se produjo cambios importantes en el control de las enfermedades, porque ya sabían que no era solo que por el miasma que ellos decían que no sabía qué era, sino que ya tenían claro que era por microorganismos y que podía ser por contacto directo. Entonces aquí empezaron a hacer medidas de contención y medidas que controlaban la enfermedad, pero ya que colectivamente, que sabían que tenían que aislar a las personas. Entonces aquí fue donde hubo el cambio de esta vigilancia epidemiológica en salud. Donde aquí las autoridades, por ejemplo, enfatizaron en que hay que notificar obligatorio algunos casos, por ejemplo, los pacientes que son con VIH, por ejemplo, si hay un brote de alguna enfermedad que ya no sea, por ejemplo, si resulta un brote de poliomielitis, hay que reportarlo porque es un caso que eso ya con la vacuna pues ya no existe. Entonces hay unas enfermedades específicas que tienen que reportarse. Tenemos que hacer una notificación obligatoria y reportarla al CIVIGILA, al Sistema de Vigilancia en Salud Pública, así se llama acá en Colombia. Cuando se incorpora la vigilancia epidemiológica se crean dos ejes principales. ¿Cuáles son los ejes principales que se crean acá en la vigilancia epidemiológica? Se crea el eje de las enfermedades infecciosas y su difusión. ¿Cuáles son las enfermedades infecciosas, muchachos? ¿Cuáles serán las enfermedades infecciosas? ¿Quién me dice cuáles serán las enfermedades infecciosas? ¿Las que son producidas por quién? ¿Alguien sabe? Por patógenos, profe, Por patógenos, ¿sí? por microorganismos. Sí. Ahí está como la neumonía, la hepatitis y eso, ¿no? Sí, la neumonía, la hepatitis, el chikungunya, el dengue. Entonces, las enfermedades infecciosas y su difusión, los microorganismos que relacionados con esa enfermedad, entonces hay que hacer un seguimiento de qué? De prevención y de control de esas enfermedades infecciosas. Hay que controlar ¿qué? Los parámetros ambientales, como son el agua, el suelo, el aire, porque hay enfermedades que pueden ser transmitidas a través de ¿qué? De el ambiente, a través del agua, de estos elementos del agua, del suelo, del aire, que pueden causar ¿qué? Situaciones en una población de una epidemia, de un brote, por diferentes factores. ¿Y cuál es la otra? El otro principal eje, el diagnóstico rápido del caso. ¿Para qué necesitamos diagnosticar rápido un caso? Pues para poderlo controlar, evitar que esa enfermedad infecciosa se vaya a propagar y que los entes encargados de esta vigilancia epidemiológica puedan entrar a actuar en esa población y evitar que haya una propagación de la enfermedad. Los modelos de vigilancia epidemiológica han evolucionado. Modelos basados en ¿qué? En la valoración de un diagnóstico donde sobre los individuos y lugares frente a la valoración epidemiológica por una consulta de caso. Hay otros modelos que son el modelo de salud pública clásico, que lo que mira es analizar datos estadísticos, quiere decir, yo cojo una base de datos, por ejemplo, de la tuberculosis, la analizo, ¿sí? Analizo esa base de datos y a partir de ella
pues paso a hacer medidas preventivas, medidas de promoción, programas de salud, programas de planificación. ¿Para qué? Para prevenir que se presente la enfermedad en esa población. ¿A través de qué? Del estudio de esos datos estadísticos que se han recogido a través de qué? De la notificación obligatoria. Esas bases de datos las tienen las secretarías de salud. Por ejemplo, la tesis que yo hice, la hice con base a una base de datos del CIVIGILA sobre tuberculosis, donde hicimos un análisis descriptivo de la población desde el 2000, creo que era desde el 2007 hasta el 2013, evaluando cómo se comportaba la enfermedad en ese periodo de tiempo según la base de datos, cuáles eran los hombres, cuáles eran las mujeres, qué edades tenían, dónde vivían, qué ocupación tenían. Y los modelos de la nueva salud pública, donde la promoción en salud como prioridad en la salud pública, junto con cuáles, con la protección ambiental y la alimenticia, que apoyan la capacidad de la intervención de la salud pública, exigiendo que nuevas aplicaciones en vigilancia. Acuérdense que estuvimos hablando que todos estos estudios epidemiológicos nos ayudan a ¿qué? A generar nuevas políticas de salud pública. ¿Para qué? Para adecuar según la población donde esté, a la realidad que tenga esa población. Es diferente, por ejemplo, la vigilancia, por ejemplo, de tóxicos en el aire, por ejemplo, una comunidad que tenga minas a una comunidad que no. Entonces, esta vigilancia periódica, que es a lo largo de un tiempo, pues nos puede indicar factores que influyen en una enfermedad en determinada población y entrar a qué? A prevenir, a controlar y a sacar políticas públicas que eviten esos factores determinantes que pueden afectar la salud de la población. Aquí les traje un modelo de vigilancia epidemiológica donde tenemos el sistema de salud pública, por ejemplo, higiene pública, el sistema de vigilancia, que es la notificación obligatoria. Hay unos elementos de vigilancia que son pasivos, hay otros hechos de observación, por ejemplo, que son los casos de la enfermedad, donde tenemos un listado de las personas que están infectadas, los tratamientos que se les han hecho y la finalidad de toda esta vigilancia que vamos a hacer una promoción, vamos a hacer prevención, se va a hacer control, se va a intervenir en la comunidad y se les va a dar medidas de contingencia para evitar que se propague, por ejemplo, el dengue. Entonces vamos a hacer campañas de promoción y prevención donde las personas usen angeo, usen repelente. Entonces todo esto sirve, la vigilancia epidemiológica sirve como finalidad para llegar a ¿qué? A mitigar y a evitar que haya una propagación de una enfermedad en una población que puede ser evitada. Los componentes de la vigilancia epidemiológica importantes son ¿cuál? La recolección de la información. ¿Cómo recolecto yo la información? La recolecto a través de encuestas, a través de la revisión de las historias clínicas, a través de entrevistas. ¿Cuál es mi mecanismo de divulgación de esa información? ¿Sí? De esa información que ya se interpretó, ¿cómo se va a divulgar? En la vigilancia en epidemiología, en vigilancia epidemiológica, sacan unos boletines epidemiológicos, ¿sí? Esos se sacan como 3 o 4 en el año, donde hay muestra toda la vigilancia epidemiológica de las diferentes enfermedades y los mecanismos de procesamiento y análisis e interpretación de datos. Esto es más que todo la estadística que se le realiza a toda esta información. ¿Cuáles son las dificultades que tenemos nosotros con la vigilancia epidemiológica? Pues como es fragmentada, porque está el hospital que recolecta, por ejemplo, la información, la notificación obligatoria, la envía por el CIVIGILA, entonces está fragmentada. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, que se retrasa el proceso, ¿sí? De que es más lento el recolectar, el procesar, el interpretar esa información después de que llega, de unificarla y de tomar las decisiones para poder actuar en la población. Entonces, es una de las grandes dificultades que hay en la vigilancia epidemiológica, que como es por pasos fragmentada y de donde están
están asociados o están colaborando varios entes, ¿sí? Por ejemplo, la EPS, ya el Instituto Nacional de Salud, donde unifican la información, ya después para generar las políticas públicas, entonces esto hace que sea más lento el proceso. La vigilancia epidemiológica debe contener algunas cualidades. ¿Cuáles debe tener? Debe tener una recolección de información sistémica. Quiere decir que la información yo tengo que recogerla en el transcurso del tiempo. Que si, por ejemplo, yo voy a vigilar el comportamiento de la tuberculosis en una población indígena, pues eso yo no lo puedo decir en 2, 3 días, ¿sí? Eso depende de qué, de cómo la historia natural de esa enfermedad. Entonces yo tendré que estudiarla 1 mes, 2 meses, dependiendo de la enfermedad, para yo poder sacar información adecuada y que pueda yo analizarla. La información debe ser ¿qué? Específica y selectiva. No toda la información es útil. Por ejemplo, yo cuando realicé la investigación que les digo sobre tuberculosis, a nosotros nos tocó excluir información. ¿Por qué? Porque estaba incompleta. Hay veces estas bases de datos las colocan con información incompleta que no sirve o la colocan duplicada, ¿sí? Vuelven y colocan el dato. Entonces la información que se digita en estas bases de datos tiene que ser muy específica y muy selectiva. Y también tenemos que saber qué información es la que nosotros requerimos para determinada enfermedad. No toda información es útil. Entonces mirar cuánta cantidad de información necesitamos, qué calidad de información necesitamos. Si, por ejemplo, es una enfermedad que le da solo a niños, pues yo no voy por ejemplo, a encuestar a personas adultas, porque sería una información inútil. O, por ejemplo, si es una enfermedad que a pacientes inmunizados, que sea por una vacuna, ya pues no les da, pues yo para qué voy a entrar con esa población, para qué la voy a incluir, por ejemplo, en la vigilancia o en el estudio. Entonces tenemos que mirar y ser muy selectivos con la información y muy claros al diligenciar estas fichas de notificación. Si no sabemos, pues debemos de preguntar, venga, ¿qué lleno acá? Y inclusive hay instructivos donde dicen paso a paso usted cómo debe de diligenciar estas fichas de notificación obligatoria para el Civigila. La información debe conducir a acciones de prevención y control. No es solo que yo recopilar información y guardarla, sino que esa información que se obtiene pueda conducir a ¿qué? A prevenir y a controlar, que es el fin que tiene la vigilancia epidemiológica. Los sistemas de vigilancia epidemiológica buscan apreciar lo que ocurre en la población, bajo vigilancia en una población determinada. Entonces, ¿qué está haciendo? Vigilando, controlando, mirando qué cambios, qué comportamientos hay diferentes en esa población que pueden causar enfermedad. La vigilancia es una función del Estado. Entonces, cuando se hace la vigilancia epidemiológica, es una función del Estado y es respaldado por las leyes. No es que ella esté sola, no. Ella está respaldada por las leyes y eso me favorece ¿a qué? A que la recolección de esta información sea obligatoria en los entes de salud. ¿Para qué? Para poder entrar a intervenir y proteger pues, la salud en general de la comunidad. ¿Cuáles son las funciones de la vigilancia epidemiológica? Entonces tiene 2 funciones básicas que ya las dije, ¿sí? En el transcurso de lo que hemos ido hablando, que es la detección oportuna de la enfermedad y que monitorizar, ¿sí? Una población para mirar si hay que entrar a intervenir para prevenir y controlar. ¿Para controlar qué? Que no vaya a haber un brote de una enfermedad, para evitar que ocurra un brote de una enfermedad. Hay un término que usamos en la epidemiología y en la vigilancia epidemiológica que se llaman clúster. Esto es un conglomerado de algunos casos, por ejemplo, que estemos en un barrio de Villavicencio, por decir algo, y tenemos
un brote de dengue, por decir, hay una población que tiene mucho dengue en un sitio específico. Entonces a ese brote que tenemos ahí, a ese conglomerado donde se genera como el resurgimiento de la enfermedad, se le llama clúster. Entonces aquí ¿qué vamos a entrar? A determinar qué factores son los que influyen para que esa población tenga dengue. Por ejemplo, ¿qué factores podrían influir para que en esa población tuvieran un brote de dengue? Que fuera específico, por Cuando ejemplo, se deja agua posada, ¿no? cuando dejan agua en posadas, ¿sí? Entonces ahí ya determinaron, es que allá la gente recoge agua y la deja al aire libre y allá es para que se crezcan las larvas y salga el vector como tal. Otro ejemplo, por ejemplo, la contaminación de un limitado sector en la red de acueductos. ¿Se acuerda cuando vimos lo del mapa? ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Sí, cuando vimos lo del mapa, entonces a mí me sirve que para mirar, por ejemplo, si en la red de acueducto que hay algo que está afectando a una población. Por ejemplo, que esta población se está enfermando mucho por infección por parásitos. Entonces vamos a mirar esa red de acueducto, qué punto o qué factor es el que está influyendo, sí, influye para que esa agua que está en esa red de acueductos se esté contaminando y esté afectando la población. Entonces miramos que determinamos a través de la vigilancia epidemiológica, determinamos esos factores que pueden influir en qué, en una población específica donde se presenta la enfermedad. También nos sirve para qué, para mirar tendencias. Si la enfermedad está en tendencia a descender, ascender, o si está estacionaria, si está en un periodo de meseta, donde la enfermedad ni sube ni baja. La vigilancia observa que estacionarios, descendientes o ascendentes, también identifica cambios, por ejemplo, cambios inesperados. Si estamos cambiando el clima acá en Villavicencio, ¿qué enfermedades pensaríamos que pueden empezar a presentarse? Respiratorias. Enfermedades respiratorias, ¿cuál más? Por la humedad y por el cambio de clima. ¿Qué más podríamos pensar? ¿No? Dengue también Ana podría ser. Piel. El dengue, ¿sí? Entonces, con la vigilancia epidemiológica nosotros podemos detectar eso. Que en determinadas épocas del año, no sé acá, Villavicencio, ¿cuáles son las épocas de lluvia? Todo el año. En mayo y en noviembre. Todo el año, profe. En No, mayo, porque a mitad de año es sequía y a inicios y a finales es así lluvioso. finales, es decir, diciembre y inicios, enero. Digamos que diciembre, enero. Entonces, No, con la profe, vigilancia, enero es seco. ¿cómo es? Es como entre Entonces, febrero y marzo y entre finales de noviembre e inicios de diciembre. febrero y marzo, ¿y qué? Inicios No, de también lo que es abril y mayo, abril es el mes más lluvioso. Yo creería que desde marzo abril, hasta mayo, junio. Y otra vez, como dice Angie, por allá, otra vez en noviembre. noviembre y diciembre también, ¿o no? Sí, pero enero Bueno, no. enero no. Entonces diríamos marzo, abril y junio, ¿cierto? Noviembre y diciembre. Entonces con la vigilancia epidemiológica ellos van a mirar, ¿sí? ¿Qué cambios hay en estas épocas del año que hace que haya propagación de qué? De mosquitos, de vectores. Entonces vamos a mirar, por el cambio que tiene el clima, porque hay más aguas en posadas. Entonces la vigilancia epidemiológica me sirve para mirar cambios que hay y que de pronto, o por ejemplo un cambio que no esperamos, que haya algún cambio brusco de alguna situación y que produzca una enfermedad. Por ejemplo, si hay una comunidad o un pueblito donde no tenían minas, no explotaban nada, y de un momento a otro la gente se empieza a enfermar
por intoxicación por plomo. Entonces dicen, venga, es que aquí no estaba esto, aquí hay una minería, miremos, vigilemos qué es lo que está pasando y encontrar esos cambios que pueden afectar la población. Entonces, para eso utilizamos la vigilancia epidemiológica. Tenemos aquí un ejemplo. Debido a que el Mycobacterium tuberculoso en el mundo, yo creo que es una de las enfermedades que está más propagada en el mundo, y el Mycobacterium es una bacteria difícil de controlar. Y debido al mal manejo, ¿sí?, de los tratamientos, ya hay unas cepas que son resistentes a la rifampicina. Entonces, por ejemplo, en la vigilancia epidemiológica pueden mirar esos cambios de qué, de virulencia del patógeno, cómo ha cambiado su susceptibilidad ante los tratamientos, cuál es el riesgo de esa población, debido a qué, a que ya hay cepas que son ¿qué?, resistentes a la rifampicina. Y entonces se vuelven cepas que son multiresistentes, donde ya es más virulenta la enfermedad en la población. Aquí tenemos otro ejemplo, como es la vigilancia de las cepas de Plasmodium falciparum. También aquí tenemos esa dificultad, donde debido a tratamientos, ¿sí?, hay cepas de el Plasmodium falciparum, que es este que está acá. El Plasmodium falciparum es el que da la malaria cerebral. Esta malaria usted lo puede matar en menos de un mes. Y hay cepas que ya son ¿qué?, resistentes a la cloroquina. Entonces, a través de la vigilancia epidemiológica pueden determinar, hay cepas en esta población que son resistentes ¿a qué?, a la cloroquina. También trata de detectar precozmente brotes, epidemias, clústeres, los que están localizados, esos factores que sean determinantes en la salud, por ejemplo, que sean ambientales o que sean que sean sociales o que sean por hábitos de la población, para entrar a qué, a intervenir esas comunidades y a detectarlo de una forma más oportuna. También está que una de las funciones es en identificar enfermedades, ¿sí?, en población vulnerable. Por ejemplo, una población vulnerable para adquirir el virus del VIH, ¿cuál sería? ¿Cuál pensarían ustedes? Los niños, ¿no? Una población vulnerable, pero pues depende, ¿sí? Depende porque pues los niños tendría que ser por una transmisión parental de la mamá al niño de pronto. Pero ¿cuál sería la población, por ejemplo, que usted diga, si esa población, ¿se acuerda cuando vimos los determinantes que estuvimos hablando sobre el VIH? ¿Cuál sería la Determinantes población? sociales, Determinantes sociales, por ejemplo. ¿Cuál el otro estrato, podría? como habíamos hablado, las condiciones de trabajo, el trabajo. El trabajo, si yo me expongo por mi trabajo. ¿Será que la edad? ¿La edad me ayudará de pronto? No, Si yo estoy en una edad sexualmente activa, ¿será que esa población es más vulnerable o no? pues claro, sí, pero pues ¿Sí? no sé, pues no Ya creo que... depende de qué, depende de otros factores, sí. Si esto es una población sexualmente activa, pero por ejemplo si tiene pareja estable, pues no hay dificultades, si usa medios de protección, ¿sí? Entonces ya entra a mirar estos factores y la vigilancia epidemiológica pues ayuda a ¿qué? A detectar en una comunidad cuáles son las posibles poblaciones susceptibles a una enfermedad. ¿A través de qué? De esa vigilancia. La aplicación de la vigilancia epidemiológica, entonces la podemos aplicar por medio de qué? De observación de fenómenos, a través también de qué? De generar hipótesis, a través de estudios experimentales, a través de verificación de resultados en qué? De bases de datos recolectadas,
¿sí? Pues a través de los Civigilas, y entonces yo vengo y verifico esta información y a través de análisis estadísticos saco unos resultados. El método epidemiológico corresponde a que métodos científicos adecuados para el estudio de las enfermedades en la población. Entonces, la vigilancia epidemiológica es una herramienta que se utiliza en epidemiología para ayudar a identificar las enfermedades antes de que la enfermedad prolifere o si se identifica el brote oportunamente para poder entrar a sacar políticas públicas o hacer medidas de control en la población. La epidemiología ha estudiado algunos grupos de enfermedades que por diversas razones han surgido como prioritarios. Entonces, debido a todo este estudio que se ha realizado, que se ha vigilado a lo largo del tiempo en la vigilancia epidemiológica, pues han surgido diferentes vigilancias. Entonces tenemos la vigilancia epidemiológica de las enfermedades infecciosas, la vigilancia epidemiológica de las enfermedades crónicas, la vigilancia epidemiológica en los accidentes, en las enfermedades mentales, en las enfermedades causadas por agentes químicos que se encuentran en el ambiente. Entonces ya se ha generado una serie de subdividida, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, para vigilar la salud de la población dependiendo de qué, de diferentes factores. Aquí tenemos que es importante, por ejemplo, en la vigilancia epidemiológica se dejó a un lado lo que era la vigilancia epidemiológica ambiental. Pero ¿qué pasó? Que se ha evidenciado que hay participación de ¿qué? De elementos ambientales que pueden causar o pueden influir en la presencia de la enfermedad. Y debido a esto, a estos factores ambientales, ellos van a aportar a la salud una carga que de morbilidad o de mortalidad de la enfermedad. Además, también acuérdese que cuando estuvimos mirando determinantes en la salud, miramos que hay, cuando hablan de agentes biológicos, ¿sí? Podemos hablar de agentes biológicos patógenos como microorganismos, pero podemos hablar de agentes biológicos como patógenos químicos, como son los tóxicos, ¿sí? Sustancias tóxicas y físicos que se encuentran ¿dónde? En el ambiente. Entonces ya la vigilancia epidemiológica ha abarcado un espectro más amplio donde ya está jugando un papel importante la vigilancia epidemiológica ambiental. La vigilancia puede concentrarse ¿qué? En el ambiente, en el ser humano, en otros organismos vivos, en instituciones, en un elemento en particular. Entonces, cuando nosotros nos centramos en la vigilancia epidemiológica, pero de los elementos que conforman el medio ambiente, aire, agua, suelo, ruido, estamos hablando de una ¿qué? Epidemiología, una vigilancia epidemiológica ambiental. Si se centran algunos componentes ambientales, entonces llamamos vigilancia en el agua, vigilancia en los alimentos, ¿sí? Vigilancia en el ambiente del trabajo, vigilancia climatológica. La salud ambiental se dedica a una consideración exhaustiva de qué, de los componentes ambientales y del comportamiento que tienen que esos agentes patógenos en el ambiente que pueden producir la enfermedad. Como estábamos hablando, por ejemplo, de las partículas en el aire que pueden afectar por la contaminación, pueden afectar a los pacientes y producir, por ejemplo, una insuficiencia respiratoria crónica. Además que considera al individuo como un elemento inmenso en qué, en el agente y el ambiente, sometido a qué, a factores importantes o a factores importantes donde hay una interacción, ¿sí? Nosotros no podemos desligarnos del medio ambiente o del entorno que nos rodea porque somos parte de él. No sé, muchachos, si tienen alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de ver de la vigilancia epidemiológica general, donde vimos a grosso modo lo que es
en qué están causada la vigilancia epidemiológica, cuáles son sus funciones. Les hablé del Civigila y de cómo si nosotros empezamos a mirar una parte determinada de la vigilancia epidemiológica, pues la vamos a llamar de diferentes nombres y cómo a través del tiempo pues ha ido cambiando y ha ido evolucionando de ser una vigilancia epidemiológica que ayudaba era en procesos de saneamiento, de políticas, allá venir a un punto donde estamos, que se generan políticas de salud pública, se generan prevención, control, para evitar que la enfermedad se presente o se propague. Ya es más amplio. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al tema, muchachos? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Alguna No, pregunta? profe. ¿No? Ah, se me olvidó mostrarles. No sé si se deja abrir. Bueno, al final de la presentación les dejé un link. Yo ahorita se los comparto. Para que lo miren. ¿Estoy presentando todavía pantalla o no? No, No, señora. señora. No, profe. Voy a parar la grabación para mostrarles un momento lo de la ruta de aprendizaje, ¿sí?